Cuando encontré aquellos documentos escondidos en el cajón de mi propia recámara, mi corazón casi se detuvo. Mi nombre estaba ahí, en una carta poder que yo jamás había firmado. Y mi hija, la persona que menos esperaba, fue la única que tuvo el valor de llamarme antes de que fuera demasiado tarde. Cuenta en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Me encanta saber de dónde viene cada persona que acompaña estas historias. Tengo 72 años y, durante la mayor parte de ellos, creí que la familia era el único lugar donde podías bajar la guardia. Aprendí eso de la forma más dura posible un martes de octubre, cuando el teléfono sonó a las 6:30 de la mañana y la voz del otro lado no era la de una hija pidiendo una receta o contando algo del nieto. Era la voz de alguien con miedo de verdad. Mi hija Camila nunca fue de llamar temprano. Ella sabe que yo me despierto a las 7, me tomo mi café de olla despacio, leo el periódico y solo entonces me siento lista para el mundo. Así que cuando el celular vibró en la mesita de noche y vi su nombre parpadeando en la pantalla, ya sentí que algo estaba mal antes de contestar. El corazón de madre avisa. Siempre avisa. Uno solo no siempre quiere escuchar. «Mamá», dijo ella, y la palabra salió tan pequeña, tan contenida, que necesité sujetar el aparato con las 2 manos. «Mamá, por favor, no entres a la casa antes de que te llame de nuevo». Me quedé sentada en la orilla de la cama, con el pie todavía bajo la sábana, tratando de procesar lo que había oído. Le pregunté qué estaba pasando. Dijo que no podía explicarlo en ese momento, que necesitaba un poco más de tiempo, que debía confiar en ella. Y entonces, antes de que yo lograra decir cualquier cosa, añadió una frase que quedó grabada en mi memoria con una claridad que asusta hasta el día de hoy. «Renato está allá, y no está solo. Renato es mi hijo mayor. Tiene 46 años, una constructora que fundó con el dinero de su padre, y un modo de entrar en cualquier lugar como si el mundo entero hubiera sido construido para él. Siempre fue así. Desde niño, él ocupaba todo el espacio. Mi esposo, Helio, decía que eso era liderazgo. Con el pasar de los años, fui entendiendo que tenía otro nombre. Aquella mañana, después de que Camila colgó, me quedé unos 20 minutos parada en la cocina, con la taza de café enfriándose en mi mano, mirando hacia el jardín como si las plantas pudieran darme alguna respuesta. La casa donde vivo queda en un barrio tranquilo de la Ciudad de México, en una calle de casas antiguas con árboles en la banqueta. Helio y yo compramos este terreno en 1987 y construimos ladrillo por ladrillo a lo largo de los años. Cuando él murió, hace 6 años, la casa se quedó siendo lo más concreto que me unía a él. Cada habitación tiene un recuerdo suyo. No es solo una propiedad. Es donde él plantó el árbol de mango en el patio. Es donde pintó las persianas de verde porque dije una vez que me gustaba ese color. Es donde murió, un domingo por la tarde, sentado en el sillón de cuero que todavía está en el despacho porque no me puedo deshacer de él. Renato sabía todo eso. Y aún así, mientras estaba parada ahí, con el café frío y el corazón acelerado, empecé a juntar los pedazos que en las últimas semanas había elegido no mirar de frente. La comida del mes anterior, cuando Renato preguntó, por segunda vez en poco tiempo, si ya había pensado en simplificar el patrimonio. Su visita sorpresa un viernes por la tarde, cuando apareció con un muchacho que presentó como consultor financiero y que se quedó haciendo preguntas sobre el inventario de Helio con una naturalidad que me dejó incómoda. Y una semana antes de la llamada de Camila, la plática que Renato tuvo conmigo sobre una supuesta oportunidad de inversión que exigía agilidad y donde mi nombre y mi RFC necesitaban aparecer como avalistas. Yo había dicho que necesitaba pensar. Él había dicho que el tiempo era corto. Debía haber prestado más atención a lo que estaba pasando. Pero cuando el hijo es tu hijo, siempre encuentras una explicación que duele menos que la verdad. Te dices a ti misma que está bajo presión, que los negocios están difíciles, que no está bien, que ya pasará. Uno inventa protecciones emocionales porque la alternativa, que es encarar el hecho de que la persona que criaste puede querer perjudicarte,
Es demasiado grande para que quepa de una sola vez. Fui a trabajar aquella mañana. Soy jubilada, pero doy clases de música 2 veces por semana en una escuela de artes cerca de casa, y esa era una de mis mañanas de clase. Fui porque la rutina me ayuda a pensar. Mientras los alumnos hacían ejercicios de solfeo, mi cabeza estaba en otro lugar completamente. Estaba reconstruyendo los últimos meses, como quien arma un rompecabezas cuyas piezas estaban regadas por toda la mesa, y yo simplemente no quería ver lo que el dibujo mostraba. Llamé a mi abogado, el licenciado Antenor, durante el descanso entre las clases. Él lleva mis documentos desde el inventario de Helio y es un hombre discreto, del tipo que escucha más de lo que habla. Le expliqué lo que Camila había dicho en la mañana y se quedó en silencio por algunos segundos. Después dijo que iba a revisar algo y me devolvería la llamada ese mismo día. Cuando volvió a llamar, 2 horas después, mi voz ya era distinta antes de que él empezara a hablar. Sabía que no sería sencillo. Cuando el licenciado Antenor habla despacio, como lo hizo esa tarde, es porque está eligiendo cada palabra con cuidado. Me dijo que alguien había hecho una consulta en el registro público de la propiedad sobre mi casa esa semana. No una consulta común. Una consulta sobre la posibilidad de transferencia de titularidad basándose en una carta poder. Una carta poder que yo nunca firmé, dije. Lo sé, respondió él. Salí de la escuela más temprano. Le dije a la coordinadora que no me sentía bien, lo cual era verdad en más de un sentido. En el camino de regreso a casa, el tráfico estaba pesado, y me quedé mirando por las ventanas del camión con esa sensación extraña de que el mundo alrededor seguía igual, la gente siguiendo sus rutinas, comprando pan, esperando que el semáforo cambiara, mientras dentro de mi cabeza todo se estaba derrumbando en cámara lenta. Cuando di la vuelta en la esquina de mi calle y vi la camioneta negra estacionada frente a mi casa, con 2 hombres cargando cajas por la puerta lateral del patio, entendí que lo que Camila había intentado evitar que viera ya estaba sucediendo. Pero lo que ella no sabía es que 72 años de vida enseñan una cosa por encima de cualquier otra. A veces es exactamente cuando la situación parece perdida que necesitas estar más presente que nunca. Me detuve en la banqueta, respiré profundo y entré. Renato estaba de espaldas cuando entré por la puerta principal, hablando en voz baja con uno de los hombres que yo no reconocía. La sala había sido parcialmente reorganizada. La cómoda que estaba cerca de la ventana había sido movida. Las cajas apiladas cerca del pasillo tenían etiquetas escritas a mano que no alcancé a leer de lejos, pero que tenían un modo muy definitivo de estar ahí. Él se volteó cuando oyó mis pasos en el piso de madera. Por una fracción de segundo, antes de que su rostro se recompusiera en una expresión controlada, vi el susto. Y dentro de ese susto había una confirmación de que ya no necesitaba ningún documento para entender. Fui criada en una familia donde los conflictos se resolvían hablando, con paciencia, con esa dignidad callada que mi madre llamaba clase. Toda la vida procuré ser esa persona, la que escucha antes de juzgar, la que espera antes de reaccionar. Pero en ese momento, parada en la puerta de mi propia casa, mirando las cajas y al hijo que crié, sentí algo que no puedo llamar de otra forma que claridad. No fue enojo, exactamente. Fue más parecido al momento en que estás mirando una foto desenfocada y de repente el ojo ajusta y la imagen se vuelve nítida. Todo lo que me había negado a ver en los últimos meses apareció de golpe, sin filtro, sin la capa de pretextos que yo misma había construido para proteger la versión de la historia que dolía menos. Renato empezó a explicar. Las palabras venían organizadas, como siempre venían de él, con una lógica aparente que exigía que prestaras atención para notar dónde estaba el error. Dijo que estaba ayudando a organizar la casa, que había papeles importantes que necesitaban guardarse en un lugar más seguro, que había hablado con un abogado sobre la mejor forma de proteger el patrimonio de la familia. Escuché todo sin interrumpir. Mi madre me enseñó a hacer eso. Deja que la persona hable hasta el fin, porque es al final donde la mentira siempre aparece. Y apareció. Cuando mencionó que uno de los documentos que necesitaba organización era la escritura de la casa
y que él ya se había tomado la libertad de preparar una carta poder para agilizar el proceso, lo miré directamente a los ojos y dije una sola cosa. Yo no firmé ninguna carta poder, Renato. El silencio que vino después fue distinto a todos los silencios que habían existido entre él y yo. No era el silencio de quien está pensando. Era el silencio de quien fue atrapado. Los dos hombres que estaban en la sala dejaron de moverse. Uno de ellos miró al otro con ese gesto de quien se da cuenta de que el trabajo que aceptó no es exactamente lo que le describieron. Vi esa mirada y entendí que ellos no eran cómplices conscientes. Eran trabajadores que habían sido contratados para una mudanza y de repente estaban en medio de algo que no era simplemente una mudanza. Renato recuperó la voz. Dijo que yo estaba confundiendo las cosas, que el documento era diferente de lo que yo pensaba, que todo estaba dentro de la legalidad. Y ahí estuvo su segundo error. Porque cuando tienes 72 años y pasaste la mitad de ellos administrando las finanzas de una familia y ayudando a construir un patrimonio desde cero, conoces la diferencia entre lenguaje jurídico legítimo y lenguaje jurídico usado para confundir. Saqué mi celular y llamé al licenciado Antenor en altavoz. No necesité decir mucho. Apenas dije dónde estaba y lo que estaba viendo. Él dijo que iba a contactar al registro inmediatamente para bloquear cualquier movimiento pendiente relacionado con mi RFC y la matrícula del inmueble. También dijo que había una cuestión de posible falsificación de documento privado que tendría que investigarse. La palabra falsificación cambió el aire de la sala de una forma física. Se pudo sentir. Uno de los hombres dijo que necesitaba hacer una llamada afuera y no volvió. El otro se fue tras él unos minutos después. Las cajas se quedaron donde estaban. Renato se quedó. Por un buen rato nos quedamos los dos parados en la sala de Helio, con las cajas apiladas y la tarde entrando por la ventana, sin decir nada. En ese silencio, pensé en el árbol de mango del patio que Helio plantó. Pensé en los años que trabajó para dejar este lugar seguro para mí. Pensé en cuántas veces, a lo largo de la vida, me había mordido la lengua, hecho concesiones, dado el beneficio de la duda porque pensaba que la familia merecía más paciencia que cualquier otra cosa en el mundo. Y pensé en Camila, que se despertó a las 6 de la mañana con miedo de que yo llegara demasiado tarde, y llamó a pesar de todo. A veces, la persona que te salva no es quien esperabas, y el peligro no viene de donde imaginabas. La historia de la empresa de Renato la fui entendiendo poco a poco, a lo largo de las semanas siguientes, a medida que los hechos fueron apareciendo por capas, como sucede cuando la verdad que estaba escondida finalmente empieza a tener espacio para respirar. La constructora que fundó con el dinero que recibió de la herencia de su padre fue lucrativa por mucho tiempo. Tenía contratos con gobiernos de ciudades del interior, hacía obras de infraestructura, tenía un equipo de más de 60 empleados en su mejor momento. Helio siempre estuvo orgulloso de eso. Hablaba de Renato con ese brillo en los ojos que los padres tienen cuando sienten que un hijo correspondió a lo que esperaban. Pero Renato fue creciendo más allá de la estructura que tenía. Hizo apuestas grandes en un periodo en que el mercado estaba inestable. Asumió compromisos que dependían de contratos que se retrasaron. Después se suspendieron. Después se cancelaron. La deuda se fue acumulando de una forma que no le contó a nadie durante mucho tiempo, porque Renato era del tipo de persona que cree que puede resolver todo solo si tiene tiempo suficiente. Solo que el tiempo se fue acabando antes de que la solución apareciera. Camila me contó eso en partes, en las semanas que siguieron a aquella tarde. Ella sabía partes de la situación porque su esposo trabaja en el mismo ramo y a veces oía cosas en el mercado. Pero solo entendió la extensión del problema cuando encontró, completamente por casualidad, una carpeta de documentos en el carro de Renato cuando se lo pidió prestado durante un viaje. Era una carpeta con borradores de documentos, carta poder, autorización de venta de inmueble, y un papel con mi nombre, mi RFC y mi dirección escritos a mano, con anotaciones al lado sobre plazo del banco y garantía necesaria.
Ella me contó que se quedó parada en medio del estacionamiento por unos 10 minutos sin poder moverse, que leyó esos papeles 3 veces porque quería estar segura de que estaba entendiendo mal, que cuando entendió que estaba entendiendo bien, lo primero que sintió no fue enojo, fue una tristeza grande y pesada, como cuando te das cuenta de que algo que querías mucho ya no tiene remedio. Después de que la tristeza pasó un poco, vino la decisión. Me iba a llamar, me iba a contar, aún sabiendo que yo probablemente no iba a querer creerle a la primera, aún sabiendo que aquello iba a romper algo entre ella y su hermano que probablemente nunca se volvería a componer del todo. Llamó a pesar de todo. Cuando ella me contó todo eso, una noche en que estábamos sentadas en la cocina, con un té enfriándose entre nosotras, sentí algo que es difícil de describir con precisión. Era gratitud, pero no la gratitud común que uno siente cuando alguien le hace un favor. Era una gratitud más honda, del tipo que te aprieta el pecho porque entiendes que la persona eligió protegerte aun cuando eso tenía un costo alto para ella. Tuviste valor, dije. Ella sacudió la cabeza levemente, como si no estuviera de acuerdo con esa palabra. Tuve miedo, pero lo hice de todos modos. Creo que es exactamente eso lo que es el valor. La situación financiera de Renato, cuando el licenciado Antenor logró acceso a los documentos a través del proceso que se abrió después de ese día, era peor de lo que yo había imaginado. Había préstamos con 2 bancos diferentes, deudas con proveedores, demandas laborales de ex empleados y una deuda con un fondo de inversión privado que vencía en menos de 90 días. El total superaba una cantidad que no voy a mencionar aquí porque hasta hoy me hace sentir mal cuando lo pienso, no por el dinero en sí, sino por lo que ese número representa en términos de decisiones tomadas a escondidas, de riesgos asumidos sin que nadie alrededor lo supiera. Y mi casa, que Helio y yo construimos a lo largo de décadas, era el activo más concreto y más fácil de convertir que él alcanzaba a ver. No estoy diciendo que fuera un monstruo. Eso sería demasiado simple, y, además de simple, sería falso. Renato es una persona que se metió en un hoyo que se fue haciendo más profundo de lo que podía alcanzar y, en lugar de pedir ayuda, intentó resolverlo de una forma que no podía ser buena para nadie. Las personas desesperadas hacen cosas que en circunstancias normales jamás harían. Eso no lo justifica, pero ayuda a entenderlo. Lo que me rompe el corazón no es que lo intentó, es que pensó que yo no me daría cuenta. Es que en algún momento en su cabeza, su madre de 72 años era alguien a quien se podía engañar, que los documentos podían prepararse, la cita del notario agendarse, las cajas subirse a la camioneta, y que cuando yo llegara a casa iba a ser demasiado tarde para cambiar algo. Ese es el tipo de cosas que cambia la forma en que ves tu propia historia. No la destruye, pero la cambia. Como cuando pasa un terremoto y la casa se queda en pie, pero las paredes quedan con grietas que vas a mirar por el resto de tu vida. El proceso jurídico se arrastró por meses. Esas cosas rara vez son rápidas, y el licenciado Antenor me fue preparando para eso desde el principio. Paciencia, me dijo varias veces, es la herramienta más importante en un proceso como este. La carta poder con mi nombre era falsa. El peritaje grafoscópico lo confirmó en menos de 3 semanas. La firma había sido copiada de un documento antiguo, un contrato de prestación de servicios al que Renato tuvo acceso porque él mismo había solicitado una copia hace años, en una época en que necesitaba una referencia para un financiamiento. En ese entonces no pensé nada. ¿Por qué lo pensaría? El consultor financiero que apareció conmigo en aquella comida, el muchacho joven que se quedó haciendo preguntas sobre el inventario, terminó resultando ser un contador que había ayudado a preparar la documentación. Cuando el proceso empezó a tomar forma, él fue el primero en deslindarse. Esas personas siempre saben cuándo el barco empieza a hundirse. La audiencia fue una mañana de febrero, en un día de lluvia fina que dejaba el aire con ese olor a tierra mojada que yo asocio con cosas antiguas. Fui con el licenciado Antenor y con Camila, que insistió en acompañarme aún sabiendo que ver a su hermano en el banquillo de los acusados iba a ser difícil. Ella se quedó callada durante casi toda la sesión.
Solo de vez en cuando sentía su mano acercarse a la mía en la banca de madera de la sala de audiencias, sin apretar, solo estando ahí cerca. Renato llegó con su abogado, un hombre más joven que yo nunca había visto. Durante la sesión, el abogado intentó construir una narrativa de que yo estaba confundida respecto a los documentos, de que la carta poder pudo haber sido firmada por mí en algún momento que no recordaba, de que las personas mayores a veces tienen dificultad para distinguir documentos similares. Me senté derecha en esa banca y escuché cada palabra. Dejé que el licenciado Antenor hiciera su trabajo, que es lo que uno hace cuando tiene un buen abogado de su lado. Pero por dentro estaba sintiendo algo que mezclaba humillación e indignación en una medida que es difícil de separar, porque había una crueldad específica en usar mi edad como argumento, como si 72 años fueran una debilidad, como si el tiempo que llevé viviendo fuera una evidencia en mi contra. Cuando el licenciado Antenor presentó el peritaje grafoscópico, el abogado de Renato pidió una pausa. A veces, la verdad no necesita discursos. Necesita solo espacio para aparecer. Después de esa audiencia, las cosas fueron siguiendo el camino que tenían que seguir. Renato fue condenado a responder por tentativa de fraude y falsificación de documento privado. El contador colaboró con la investigación a cambio de un acuerdo. La empresa de Renato entró en proceso de concurso mercantil pocos meses después, lo cual era inevitable independientemente de cualquier cosa que hubiera pasado conmigo. El banco ejecutó las garantías. Los contratos que aún existían fueron rescindidos cuando el proceso se hizo público. Esas cosas pasan. El mercado no tiene paciencia para la incertidumbre, y cuando el nombre de una empresa aparece en noticias de este tipo, la confianza se esfuma más rápido que cualquier deuda. Renato terminó vendiendo el departamento donde vivía para cubrir parte de lo que debía. No sé dónde está viviendo hoy. Sé que está bien. Y sé que, por cómo funcionan estas cosas, la reconstrucción dependerá exclusivamente de él. Camila se quedó dividida por mucho tiempo. Ella amaba a su hermano, y ese amor no desaparece solo porque la persona hizo algo malo. Pero ella también había tomado una decisión, que fue la de llamarme aquella mañana, y las decisiones de ese tamaño dejan marcas permanentes en las relaciones. Ella y Renato ya no hablan con regularidad. Tal vez algún día eso cambie. Tal vez no. La vida tiene un modo de no darnos certezas sobre esas cosas. Después de que el proceso terminó y el polvo empezó a asentarse, las reacciones de la familia fueron exactamente lo que esperaba, porque cuando tienes 72 años ya no te sorprendes mucho con la forma en que las personas reaccionan a las cosas que perturban el equilibrio que construyen para sí mismas. Hubo quienes dijeron que debía haber manejado aquello dentro de casa, que un proceso judicial era cosa de familia extraña, que Renato, al fin y al cabo, era mi hijo y no un criminal cualquiera, que pude haber simplemente hablado con él, establecido un acuerdo, ayudado de otra forma, que en el fondo, lo que él quería era resolver un problema, y no habría sido mejor que yo hubiera ayudado a resolverlo antes de llegar a ese punto. Escuché. No discutí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ciertas conversaciones no tienen puerta de entrada. Las personas que dicen ese tipo de cosas no están equivocadas por maldad. Están equivocadas porque su situación nunca llegó a ese punto, y cuando la situación de alguien no ha llegado a ese punto, es muy fácil ver salidas que en el momento no existían. Pero también hubo quien llegó a mi puerta con un pan dulce o un itacate, sin decir mucho, solo sentándose en la mesa de la cocina por un ratito como quien quiere decir que está ahí. Y a esos los guardé en el corazón de una forma distinta. La casa se quedó como estaba. Las cajas que los hombres habían dejado en el pasillo las abrí yo, una por una, a lo largo de los días siguientes. Dentro de ellas había objetos que Renato había empezado a empacar antes de mi llegada. Algunos utensilios de cocina que eran de mi madre. Una caja con fotos antiguas del tiempo en que los niños eran pequeños. El reloj de pared que estaba en el despacho de Helio cuando murió. Ese reloj lo sostuve por un buen rato antes de ponerlo de vuelta en su lugar.
Pensé en cómo sería si yo hubiera llegado demasiado tarde, si Camila no hubiera llamado, si el licenciado Antenor no hubiera revisado aquella consulta en el registro. Eran muchos si hubiera que dependían de que otras personas hubieran tomado las decisiones correctas en el momento justo. Eso me humillaba y me llenaba de gratitud al mismo tiempo. Volví a dar clases de música 3 semanas después. Cuando entré al salón y vi a los alumnos esperando, sentí una normalidad que era al mismo tiempo simple y preciosa. Los niños no saben nada de lo que cargas cuando entras por la puerta. Ellos solo saben que llegaste y que ahora va a empezar la clase. Hay algo muy sano en eso. Una de mis alumnas más grandes, una niña de 15 años que lleva conmigo 3 años, me preguntó si estaba bien porque me veía diferente. Dije que sí, que lo estaba. Ella aceptó esa respuesta y volvió a la partitura. Esa capacidad de aceptar lo que se dice sin insistir en saber más es algo que uno va perdiendo con la edad. Los niños tienen eso de un modo que es casi una sabiduría no aprendida. En los meses que siguieron, hice algunas cosas que había postergado por mucho tiempo. Terminé de regularizar el inventario de helio, que estaba parcialmente incompleto porque yo lo iba dejando para después. Organicé los documentos de la casa, hice una lista de todo lo que existe y de quién se queda con qué cuando yo ya no esté aquí, dejé todo registrado y firmado ante el licenciado Antenor para su archivo. No por paranoia, por responsabilidad, porque aprendí de la forma más concreta posible que la claridad documental no es cosa de gente desconfiada, es cosa de gente sabia. También empecé a hablar más con Camila. No sobre lo que pasó, necesariamente, sino sobre otras cosas. Su vida, sus hijos, sus planes. A veces se nos olvida estar presentes en las historias de las personas que amamos, porque le ponemos demasiada atención al ruido alrededor. Todo aquello me enseñó a prestar más atención a lo que realmente importa. Hay algo sobre el miedo que aprendí en esa época y que cargo conmigo desde entonces. El miedo de verdad no aparece de forma dramática. Aparece quieto, incrustado en cosas pequeñas, en pausas de conversaciones, en miradas esquivas, en voces que tienen un cuidado excesivo que sientes, pero no puedes nombrar de inmediato. Camila tenía ese miedo en la voz aquella mañana de octubre. Lo noté, pero solo lo nombré correctamente cuando dejé de intentar traducir aquello en algo menos aterrador de lo que era. Cuando pasas por una experiencia así, cambias. No de una forma que se note por fuera, necesariamente. Por dentro. La forma en que miras las cosas alrededor. La forma en que evalúas lo que las personas dicen y lo que dejan de decir. La forma en que proteges lo que es tuyo, no solo en términos materiales, sino en términos de quién eres y de lo que construiste a lo largo de una vida. 72 años es una edad donde la mayoría de la gente espera que simplemente descanses, aceptes, dejes pasar, y entiendo de dónde viene esa expectativa. Pero está equivocada. 72 años es también la edad de todo el aprendizaje que vino antes. De todas las veces que te equivocaste y corregiste, de todas las pérdidas que atravesaste y seguiste adelante, de todas las mañanas que te despertaste incluso sin estar segura de que lo lograrías. Aquello no me rompió, estuvo cerca, pero no pudo. Cierta noche, unos 4 meses después de todo, estaba sentada en el sillón del despacho, el mismo sillón de cuero de helio que no puedo tirar, y me quedé pensando en cómo habría reaccionado él a todo aquello. Helio era un hombre de pocas palabras, pero de posturas muy claras. Él siempre decía que lo más caro que un ser humano puede tener no es dinero, ni casa, ni bien alguno. Es la conciencia de que hizo lo correcto. No sé si hice todo bien en ese periodo. Sé que hice lo que tenía que hacerse, con la información que tenía, en el tiempo en que debía hacerse. Y sé que la razón por la que logré hacerlo fue que una persona tuvo el valor de llamar una mañana temprano y decir la verdad incluso cuando la verdad lastimaba. Pienso en Camila con frecuencia, en el modo en que se quedó callada durante la audiencia con las manos cerca de las mías sin apretar, en el modo en que dijo que tuvo miedo, pero lo hizo de todos modos.
en el modo en que sigue siendo mi hija después de todo, tal vez de una forma más honesta que antes, porque ahora ya no hay nada que necesite ser fingido o escondido entre nosotras. Recibí un mensaje de Renato algunos meses después del fin del proceso. Era corto. Decía que sabía que se había equivocado y que entendía si yo ya no quería tener contacto. No había una petición de perdón explícita. Había solo un reconocimiento, que a veces es lo más honesto que una persona puede ofrecer cuando la vergüenza todavía está muy fresca. No respondí inmediatamente. Me quedé con el mensaje en el celular por varios días, abriéndolo de vez en cuando, releyendo, tratando de entender qué quería hacer con eso. Eventualmente, respondí. Dije que lo había leído. Dije que necesitaba tiempo. No dije nada más aparte de eso. Algunas relaciones no se reparan. Algunas se reparan despacio, con mucho cuidado, como quien reconstruye una pared agrietada ladrillo por ladrillo. No sé todavía en cuál de las dos categorías va a caber esta. Tal vez solo lo sepa de aquí a un tiempo. Tal vez nunca lo sepa con certeza. Lo que sé es que Helio está en el jardín, en el árbol de mango que plantó, que dio mangos este verano por primera vez en 2 años, y que la casa sigue siendo mía, y que las persianas siguen siendo verdes. Hay una pregunta que la gente me hace a veces cuando cuento partes de esta historia, que es, ¿cómo no sospechaste antes? ¿Cómo dejaste que llegara a ese punto? Es una pregunta legítima. Y la respuesta honesta es que uno sospecha, sí, pero sospechar no es lo mismo que actuar sobre esa sospecha. Entre notar que algo está mal y tomar una medida concreta, existe un espacio que llenamos con esperanza, con relaciones, con el peso de todo lo que ya fue antes. Especialmente cuando se trata de un hijo. Un hijo no es una persona cualquiera. Es alguien a quien conoces desde antes de que existiera en el mundo, a quien cargaste, a quien viste dar sus primeros pasos, a quien cuidaste cuando se enfermó, a quien viste llorar y reír y crecer e irse a hacer su propia vida. Todo ese peso no desaparece cuando la persona hace algo malo. Se queda ahí, complicándolo todo, haciendo que las evidencias sean más difíciles de mirar de frente. No estoy diciendo esto como pretexto para mí misma. Lo digo porque es verdad, y porque creo que las personas que nunca han pasado por esto, a veces juzgan desde un lugar de mucha simplicidad. Es fácil decir lo que harías cuando no eres tú quien está ahí. Lo que aprendí, y que ahora cargo como una especie de brújula, es que existen señales que no podemos ignorar aunque queramos, y que ignorar esas señales no es un acto de bondad o de confianza, es un acto de evasión. La bondad de verdad a veces significa encarar lo que es incómodo antes de que lo incómodo se vuelva un desastre. Aprendí también sobre documentación, sobre la importancia de tener todo registrado, de no dejar nada vago o informal cuando se trata de patrimonio, de platicar abiertamente con un abogado de confianza antes de que las cosas necesiten resolverse a las carreras. Esto no es cosa de gente que no confía en la familia. Es cosa de gente que entiende que la claridad previene el conflicto. Aprendí sobre quiénes están de mi lado de verdad. No los que aparecen en los momentos buenos, en las fiestas, en las cenas, en las celebraciones. Los que aparecen en los momentos donde la presencia tiene un costo. Camila pagó un precio por lo que hizo. Ella lo sabe y yo lo sé. Y eso hace que lo que hizo sea aún más valioso. Aprendí sobre mí misma también, que tengo más resistencia de la que pensaba, que 72 años no significan fragilidad, que la vida que he vivido hasta aquí me dio herramientas que en ningún momento necesité pedir prestadas a nadie, y que la voz que le dijo a Renato «yo no firmé ninguna carta poder» no tembló, no porque no estuviera asustada, lo estaba, sino porque había algo más profundo que el miedo que me mantenía firme. Las clases de música continúan. Cada semana entro a ese salón y empiezo desde donde me quedé la semana anterior. Hay una continuidad en eso que me consuela. La música no resuelve nada, pero organiza el tiempo de un modo que ayuda a pensar. Hay investigaciones que dicen que tocar un instrumento en la tercera edad ayuda a mantener la mente ágil. Yo lo creo, pero creo que lo que más ayuda,
a cualquier edad, es seguir teniendo algo que importa. Planté un jardín nuevo en el patio este año, una hilera de lavanda cerca del árbol de mango de helio. No sé si las voy a ver crecer completamente, pero plantar sin saber si verás el resultado es un acto de fe que me parece cada vez más importante conforme envejezco. Lo haces porque vale la pena hacerlo, no porque tengas garantía de un resultado. La vida no tiene garantía de resultado. Nunca la ha tenido, pero tiene dirección si eliges una. Hoy es una tarde común de jueves. Estoy sentada en el porche de atrás, con una taza de té que está en el punto justo de temperatura, mirando el jardín donde las lavandas están abriendo despacio y el árbol de mango de helio se balancea levemente con el viento que viene del oeste en esta época del año. No fue un camino sencillo llegar aquí. Ningún camino de verdad lo es. Pero llegué, con la casa, con los documentos en orden, con la conciencia tranquila de que hice lo que tenía que hacerse, y con la certeza, que a veces aún me sorprende por su nitidez, de que lo hice porque alguien tuvo el valor de llamar una mañana temprano. Pienso a veces en lo que habría pasado si no hubiera llegado esa tarde, si Camila no hubiera encontrado esa carpeta por casualidad en el carro de su hermano, si el licenciado Antenor no hubiera revisado el historial de consultas en el registro. Si cualquiera de esos hilos hubiera sido un poco distinto, el final también habría sido distinto. Pero no lo fue. Y aprendí que hay una gratitud específica para los momentos en que las cosas pudieron haber salido mal y no salieron. Una gratitud que no es complacencia, que no es ingenuidad, sino que reconoce que la vida nos da oportunidades de atravesar las cosas difíciles con algo aún intacto del otro lado. Cuando miro la carta poder falsa que el licenciado Antenor guardó como parte de los registros del proceso, lo que siento no es enojo. Ya pasó. Lo que siento es una especie de claridad sobre lo que soy y lo que quiero ser en los años que me quedan. Quiero seguir aquí. Quiero seguir dando clases. Quiero ver las lavandas crecer. Quiero tomar té en el porche en tardes de jueves como esta, con el viento del oeste y el árbol de mango de helio balanceándose de la forma en que se balancea. Quiero ser la persona a la que Camila llamó esa mañana porque sabía que yo iba a escuchar. A veces, las historias más importantes no son las de los momentos en que todo salió bien. Son las de los momentos en que todo casi sale muy mal. Y algo pequeño, una llamada, una decisión tomada a tiempo, una persona del lado correcto, marcó la diferencia entre un final y otro. Esta historia es mía. Y es real. Y si llegó hasta ti hoy, sea donde sea que estés, espero que sirva de algo. Para que mires a tu alrededor y te des cuenta de quiénes son las personas que te llamarían una mañana temprano. Para que protejas lo que es tuyo antes de que necesites protegerlo con urgencia. Para que recuerdes que la edad no es una debilidad, es una acumulación, y que 72 años de vida son también 72 años de aprender cómo mantenerse de pie. El té se enfrió un poco, me lo voy a tomar así. Helio siempre decía que el té frío sigue siendo té. Tenía razón en la mayoría de las cosas. Si esta historia te tocó de alguna forma, si te reconociste en algún momento de ella, o si conoces a alguien que esté pasando por algo parecido, comparte este video. A veces, la historia correcta llega en el momento correcto a la persona correcta. Si aún no estás suscrito al canal, este es un buen momento para hacerlo. Dale al botón de suscripción, activa la campanita para no perderte los próximos videos y deja un like si esta historia valió tu tiempo. Cada comentario, cada vez que compartes, cada nuevo suscriptor ayuda a que este trabajo llegue a más personas. Y si quieres ser parte de una comunidad que sigue estas historias de cerca, con acceso anticipado y contenidos exclusivos, considera hacerte miembro del canal. El enlace está en la descripción. Hasta la próxima historia. Cuídate.